Hola a todos y bienvenidos. El día de hoy les hablaremos sobre la enfermedad de Gaucher. Historia de la enfermedad. A esta enfermedad se le dio el nombre después de que el médico francés Philippe Charles Ernest la describiera en 1882 en una mujer de 32 años cuyo hígado y vaso habían aumentado de tamaño. En 1924, el médico alemán H. Lieb aisló un particular compuesto grasoso del vaso de las personas con la enfermedad de Gaucher. 10 años después a esto, el médico francés A. Agnion identificó este compuesto como glucocerebrosido, que es un componente de las membranas celulares de los leucocitos y de los eritrocitos. En 1965, el médico norteamericano Roscoe O'Brady y sus colaboradores demostraron que la acumulación de glucocerebrosido resulta en una deficiencia de la enzima glucocerebrosidasa. La investigación de Brady proporcionó las bases para el desarrollo de la terapia de reemplazo enzimático utilizando glucocerebrosidasa para reemplazar la enzima faltante en los pacientes con la enfermedad de Gaucher. La enfermedad de Gaucher es una enfermedad lisosomal, hereditaria, autosómica recesiva, donde se presenta una mutación genética en el gen GBA, se cataloga como una enfermedad rara. En ella hay una deficiencia o ausencia de la enzima glucocerebrosidasa o beta-glucosidasa ácida, lo que implica una acumulación del sustrato glucocerebrósido o glucosilceramida en los lisosomas de los macrófagos. Esta afección se presenta con un cuadro de enfermedad metabólica, con acumulación de sustancias grasas en diferentes órganos, siendo predilectos los que tienen más población de macrófagos, dado que son los afectados por los residuos lisosomales no metabolizados, tales como el hígado, en los huesos, en los pulmones, el vaso e incluso en el cerebro. Existen 5 tipos de enfermedad de Gaucher. La primera, la perinatal letal, es la más grave y comienza desde los primeros días de vida embrionaria, eliminando la viabilidad del ser que viene. La tipo 1, la forma más recurrente, es la forma crónica no neurológica. Está caracterizada por organomegalia, por afectación ósea y por citopenia. En el tipo 2 ya entramos en una forma neurológica con un cuadro agudo. Se caracteriza por un inicio temprano de grave afectación neurológica en el tronco encefálico, asociada también con organomegalia y conduce a muerte en general antes de cumplir los 2 años de vida. En el tipo 3 tenemos una forma neurológica subaguda, que se caracteriza por la encefalopatía progresiva asociada con manifestaciones sistémicas tales como la organomegalia, la afectación ósea y la citopenia como en los anteriores tipos. Y el tipo 3C, que es la que llamamos la enfermedad de Gaucher cardiovascular, es donde el principal problema adicional a lo anterior es la calcificación de las válvulas del corazón. Factores de riesgo y epidemiología. Factores de riesgo. La enfermedad de Gaucher puede presentarse en grupos de cualquier nacionalidad y origen étnico, pero es más común en judíos askenazíes, las cuales son personas de una descendencia particular de judíos de Europa del Este o Central. Su prevalencia aproximada es de 1 en 450 homocigotos y 100 veces más que la prevalencia de la población general, que es de 1 en 45.000. El tipo 1 de la enfermedad de Gaucher es el más frecuente en todas las poblaciones. Los tipos 2 y 3 se observan en menor proporción. La frecuencia de portadores para la enfermedad de Gaucher heterocigotos es de 1 en 14 individuos con ancestros judíos ashkenazi y de 1 en 500 en la población general. En lo relacionado con la fisiopatología de la enfermedad de Gaucher, tenemos una acumulación de glucocerebrósido en los lisosomas de los macrófagos, por cuanto la reacción bioquímica que transforma el glucocerebrósido en glucosa más ceramida en presencia de la glucocerebrosidasa no se lleva a cabo por la ausencia de esta enzima, lo que implica que encontraremos en estos macrófagos denominados células de Gaucher muchos lisosomas llenos de estos residuos de glucocerebrósido, lo que implica también que la célula va a tender a crecer, va a aumentar su tamaño y va a estar llena de estos residuos dado que no los pudo eliminar a través de esta reacción bioquímica. Además, esta deficiencia enzimática se aborda en todas las células, pues los macrófagos son células encargadas de eliminar residuos celulares, pero como no lo pueden hacer, acumulan cerebrósidos, entonces se entorpece su función celular y aumentan su volumen. Esto deriva en encontrar acúmulos de cerebrósidos en el cerebro que generan retraso grave, estrabismo, hipertonia y convulsiones. También en la médula ósea del hueso, que se vuelve más delgado y frágil, en el cual encontraremos dolor, fractura e infecciones. Además, la médula ósea va a producir menos glóbulos rojos y plaquetas, de donde vamos a encontrar anemia y sangrado, lo cual se da también en el vaso, donde se destruyen más glóbulos rojos y más plaquetas que contribuyen nuevamente a encontrar esta anemia y al sangrado.
Además, por el exceso de trabajo encontraremos un aumento de tamaño en el vaso, es decir, la esplenomegalia, y también, como tenemos bastantes macrófagos en el hígado, encontraremos también el aumento de su tamaño, encontrando hepatomegalia y una progresión posible hacia cirrosis. Es importante resaltar que esta mutación afecta al saposin y a la proteína C, requeridas para el desarrollo óptimo de la beta-glucocerebrosidasa. El glucocerebrosido acumulado lisosomalmente solo se presenta en macrófagos. En otros tipos celulares se puede presentar extralisosomalmente. Pero en ambos casos se conduce a la elevación de interleuquina 1 e interleuquina 6, las cuales son proinflamatorias, al factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 10 y al factor estimulante de colonias de macrófagos, los cuales en teoría deberían colaborar para resolver el problema, pero por la carencia de la enzima solamente acrecentan el mismo. Asimismo, se lleva a la disolución o producción de otros glicolípidos complejos. Además, la pérdida de la homeostasis de calcio en relación con la acumulación de glucocerebrosidasa en las neuronas puede contribuir a sus manifestaciones neurológicas. Así, aunque la acumulación de glucocerebrosidasa en los lisosomas de los macrófagos conduce a daño tisular, compresión focal en los vasos sanguíneos y activación de los macrófagos, muchos otros mecanismos patogénicos de esta enfermedad aún son desconocidos. Por ello, su espectro clínico varía ampliamente, desde el hidrops fetalis hasta pacientes en la tercera edad asintomáticas a quienes incidentalmente se les hace el diagnóstico. El tipo 1 cursa clínicamente con hepatoesplenomegalia, esplenomegalia, pancitopenia, hepatomegalia, dolor óseo, fracturas y necrosis avascular sin compromiso del sistema nervioso. La progresión puede ser lenta o rápida y el grado de afectación visceral puede ser moderado o severo. Todos los pacientes con enfermedad de Gaucher tipo 1 tendrán esplenomegalia en grado variable, anemia y trombocitopenia. Los tipos 2 y 3 cursarán con un componente neuropático de inicio temprano o tardío respectivamente. De otro lado, la forma letal perinatal se encuentra asociada con anormalidades de piel o con el hidrops fetalis no inmunológico. Mientras tanto, la forma cardiovascular se caracteriza por la calificación de las válvulas aórtica y mitral, esplenomegalia moderada, opacidad corneal y oftalmoplegia supranuclear. Las complicaciones cardiopulmonares se describen en todos los tipos, variando en frecuencia y severidad. Adicionalmente, la gran variabilidad de manifestaciones clínicas puede ser explicada en primera instancia por el gran número de mutaciones que se han identificado en el gen. Sin embargo, aún en el mismo genotipo se presenta variabilidad fenotípica, lo que sugiere que la variabilidad de las manifestaciones clínicas es modulada por diferencias individuales, hereditarias o ambientales, expresión y o modificación de otros genes. Diagnóstico y tratamiento. En la actualidad se realiza un análisis de sangre para medir la actividad de la enzima glucocerebrosidasa, a fin de determinar si una persona tiene la enfermedad de Gaucher o puede ser portadora de esta. Después de la confirmación del diagnóstico, el manejo de la enfermedad ha cambiado a terapias específicas. Ya sea una terapia de reemplazo enzimático, el objetivo de esta es proporcionar una cantidad adecuada de la enzima necesaria. También tenemos una terapia de la reducción de sustratos, que el objetivo de esta es minimizar la cantidad de producción y acumulación del material residual en las células. Manejo de los síntomas. El tratamiento incluye las terapias de reducción del dolor, transfusiones de sangre, cirugía ortopédica y posiblemente una esplenectomía, que es una extirpación del vaso. También se le puede brindar al paciente una atención psicológica. Este asesoramiento psicológico profesional puede ayudar a los pacientes a manejar mejor estas dificultades de la enfermedad y los cambios en el estilo de vida que podrán ser necesarios.